Después del divorcio, el ex esposo la demandó e intentó quitarle la casa que heredó de su madre. Pero lo que ella tenía guardado, lo hundió para siempre. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La casa olía a bugambilias secas y café recién colado. Laura Medina, de 47 años, se agachó con cuidado para colocar un florero de vidrio ámbar sobre la mesita de madera que había sido de su madre. A su alrededor, los rayos del sol de la mañana se colaban entre las cortinas de encaje, iluminando las paredes recién pintadas de un color vainilla suave. «Te quedó preciosa la sala», dijo Inés, su amiga de toda la vida, sentada en un rincón con una taza de té entre las manos. «Tu mamá estaría feliz de verte aquí, tranquila por fin». Laura sonrió, pero en sus ojos aún habitaba una tristeza antigua. 3 meses atrás había firmado su divorcio con Esteban Duarte, el hombre que por más de 20 años fue su esposo, y su carcelero emocional. Nadie lo sabía, pero dentro de ese matrimonio se había desdibujado lentamente, hasta convertirse en una sombra de la mujer que fue. Su voz, sus decisiones, su dinero, incluso su risa, todo estaba filtrado por el juicio de él. Ahora, en esa casita modesta heredada por su madre, Laura sentía que poco a poco recuperaba el aliento. Se dedicaba a ilustrar cuentos infantiles desde su pequeño estudio frente al jardín, hablaba con sus plantas como antes lo hacía de niña, y empezaba a decorar cada rincón con objetos que le hablaban del amor de su madre, una lámpara de cerámica con forma de pajarito, un reloj antiguo que aún marcaba mal la hora, y un tapiz con bordados torcidos que decía, «Aquí vive la paz». «A veces me despierto en las noches pensando que todo fue un sueño», le confesó a Inés. «Que aún estoy casada con Esteban y que esta casa no existe». «Pero sí existe. Y es tuya», le respondió Inés, con esa mirada de hermana que solo las amigas verdaderas saben sostener. «Ya estás del otro lado, Lau. Ya pasó». Laura asintió, agradecida. Se sentía en proceso, no completamente libre aún, pero sí con espacio para respirar. La mañana siguiente amaneció más fresca de lo habitual. Laura abrió la puerta principal para dejar entrar el aire y recoger el periódico. En el buzón sobresalía un sobre blanco con su nombre escrito a máquina. No llevaba remitente. Al principio pensó que era publicidad, pero cuando lo sostuvo entre las manos, sintió el mismo escalofrío que solía recorrerle el cuerpo cada vez que Esteban llegaba a casa en silencio, con mirada dura. Lo abrió en la cocina, aún en bata, con una taza de café a medio terminar en la barra. Conforme leía las primeras líneas, su rostro perdió color. Demanda civil por derechos sobre propiedad. Esteban Duarte, demandante. El papel se deslizó de sus dedos como si quemara. Se sentó. Cerró los ojos. Un zumbido sordo le golpeaba los oídos, como si el mundo se hubiera comprimido de golpe. No era posible. ¿Qué clase de cinismo podía llevarlo a reclamar algo que jamás le importó? Las imágenes del pasado la invadieron como oleadas violentas. Esteban burlándose del viejo tejado que se filtraba cuando llovía, diciendo que esa casa olía a pobreza, que debía venderse. Recordó cómo se negó a usar su dinero para las reparaciones, cómo la hizo firmar préstamos con su propio nombre, cómo se desaparecía los fines de semana sin dar explicaciones. Y ahora, ¿se atrevía a reclamar algo que nunca quiso? La furia fue seguida por algo más hondo, miedo. Miedo a volver a sentirse indefensa. Miedo a perder su único refugio. Miedo a que su libertad tuviera fecha de caducidad. Llamó a Inés con las manos temblorosas. Su amiga llegó 20 minutos después, sin maquillaje y con el cabello aún mojado. ¿Qué pasó?, preguntó apenas cruzó la puerta. Laura le extendió la demanda. Inés la leyó en silencio, frunciendo el ceño. Este tipo no tiene vergüenza. ¿Y si lo logra, Inés? ¿Y si convence al juez? No, no, Inés la abrazó fuerte. Escúchame bien, Laura, no estás sola. Esta casa es tuya, fue una herencia, tienes cómo probarlo. Él está tirando patadas de ahogado porque ya no puede controlarte. Laura asintió, pero la angustia no se iba. Más tarde, cuando Inés se marchó, se encerró en su cuarto. Se sentó al borde de la cama, mirando las paredes que había pintado con sus propias manos. Todo le pareció frágil de pronto, como si el viento pudiera llevárselo. Volvió a leer la demanda. Esteban afirmaba que durante el matrimonio había aportado dinero para remodelaciones,
que había convivido en la casa, que eso le daba derechos adquiridos. Nada más lejos de la verdad, pero los argumentos estaban planteados con la frialdad de quien está acostumbrado a manipular. Laura sintió un nudo en la garganta. Se levantó, caminó por el pasillo, y al llegar al cuarto de su madre, el que aún no había tocado desde su llegada, se detuvo. Entró. El olor a eucalipto seco y a cajones antiguos aún se sentía en el aire. La habitación estaba casi intacta. En un rincón, una vieja caja de madera permanecía cerrada. Laura la había evitado por semanas. Sabía que contenía papeles, cartas y documentos que su madre consideraba importantes. Pero el dolor de remover esas memorias le había parecido, hasta ahora, demasiado. Se arrodilló frente a la caja. Sus dedos recorrieron la tapa polvorienta. Dudó un instante, y luego la abrió. Dentro, como si el tiempo no hubiese pasado, encontró sobres con recibos, actas notariales, copias del testamento, cartas escritas con tinta azul. En el fondo, cuidadosamente envuelta en una servilleta bordada, una copia de la escritura de la casa, a nombre exclusivo de su madre, con fecha anterior incluso a su boda con Esteban. Laura respiró profundo. Una pequeña llama comenzó a encenderse en su pecho. No era solo alivio. Era determinación. Tomó los documentos con delicadeza y se sentó en el piso, con la caja frente a ella. Afuera, el cielo comenzaba a tornarse naranja. El reloj de la sala marcaba las 6:12. Y por primera vez desde que recibió la demanda, sus labios se movieron con firmeza, aunque su voz apenas fue un susurro. Si él quiere guerra, tendrá la verdad. El sonido del portón oxidado abriéndose marcó el inicio de una nueva mañana para Laura. Pero ya no era una mañana cualquiera. Esa noche no había dormido más de 3 horas, alternando entre revisar documentos y mirar el techo de su habitación, repasando mentalmente cada frase que había intercambiado con Esteban durante los últimos años. Cada humillación velada. Cada frase dicha con cariño pero envenenada de desprecio. Desayunó sola, en silencio. El reloj colgado en la cocina, uno de esos de pared, con fondo blanco y números negros deslavados, marcaba las 9:03 cuando salió rumbo al despacho de Claudia, su abogada. Claudia Álvarez no solo era una experta en derecho familiar y patrimonial, sino también una de las mujeres más lúcidas que Laura había conocido en su vida. La había contactado meses antes del divorcio, cuando todavía no tenía fuerzas ni siquiera para admitir que necesitaba ayuda. Claudia fue paciente, pero clara, no basta con salir de una relación abusiva. Hay que proteger lo que te queda. Emocional, sí, pero también legalmente. La oficina de Claudia era cálida, con muros color mostaza y estantes llenos de libros de leyes y novelas. Esa mezcla le daba un aire más humano al lugar. Laura la encontró, como siempre, con una blusa blanca perfectamente planchada y una carpeta abierta frente a ella, ya esperándola. Ya leí la demanda, dijo Claudia sin rodeos. Sabíamos que era una posibilidad. Pero no pensé que fuera capaz de llegar tan lejos. Laura, ese hombre se alimenta del control. No le interesa la casa. Le interesa desestabilizarte. Hacerte sentir que aún puede tocarte la vida, aunque sea desde lejos. Laura bajó la mirada. Esa frase le dolió por lo cierta que era. Aún desde la distancia, Esteban seguía buscando la forma de invadirla. Pero no lo va a lograr, continuó Claudia con firmeza. Tenemos lo que necesitamos. Y más. Abrieron juntas la caja de documentos. Claudia fue extrayendo, uno por uno, los papeles relevantes, copia del testamento donde su madre dejaba explícitamente la propiedad a Laura, con fecha y firma notarial, las escrituras registradas, los pagos de predial, agua, luz y mantenimiento a nombre exclusivo de Laura desde hace más de 10 años, fotografías de las remodelaciones hechas con facturas a su nombre. Incluso encontraron una grabación antigua, de un audio de voz que Esteban le había enviado durante una discusión por WhatsApp. Haz lo que quieras con esa casa vieja, Laura. Ni regalándola la quiero. Yo tengo cosas más importantes en que pensar. Claudia sonrió al escucharlo. Esto va a ser muy útil. ¿Tienes más de estos? Sí. Guardé casi todo, sin saber por qué. Creo que parte de mí ya se estaba preparando para esto desde antes de que él se fuera. Te protegiste. Lo hiciste bien. Ahora usaremos todo con inteligencia. Laura asintió.
Había recopilado todo sin saber que un día serviría como defensa. En realidad, durante los últimos años de matrimonio, guardar evidencia fue más un mecanismo de supervivencia que una estrategia legal. También pensé en hablar con algunos vecinos, dijo Laura. Personas que vieron cuando él se iba por días o me dejaba con deudas. Una vecina incluso me prestó dinero una vez porque Esteban se negó a transferirme nada por semanas. Perfecto. Mientras más testigos directos, mejor. A kilómetros de ahí, en una cafetería de estilo moderno con muros de ladrillo aparente y luces colgantes de filamento, Esteban se acomodaba en una silla frente a un joven de traje entallado. Era su nuevo abogado, un tal Mauricio Carrillo, recomendado por un conocido del club donde solía jugar tenis. Te lo dije desde la primera llamada, decía Mauricio, con seguridad sobreactuada. Ese tipo de casas antiguas valen más por la ubicación que por el estado. Y si tú viviste ahí, invertiste aunque sea un peso, y fue durante el matrimonio, tienes derechos. Así de simple. Esteban asintió, satisfecho. Se sirvió un trago de su vaso de whisky caro, con el mismo aire de superioridad de siempre. Ella cree que me deshice de todo, que me quedé sin nada. Pero esa casa, es el símbolo. Si la recupero, le demuestro que no puede salirse con la suya tan fácil. Eso es. Esto no es solo por la propiedad. Es por lo que representa. Ambos sonrieron como si estuvieran planeando una jugada maestra. Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban jugando en un tablero que Laura ya conocía de memoria, y que, esta vez, ella había preparado cada ficha con precisión quirúrgica. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Los días siguientes, Laura se dedicó a organizar sus pruebas con una meticulosidad que ni ella misma sabía que tenía. Inés, siempre a su lado, la ayudó a contactar a los antiguos vecinos, a ordenar los recibos por fecha, a imprimir capturas de mensajes y audios con fecha y hora. También hizo un respaldo digital. Todo debía estar listo, en orden y con coherencia. Nada podía quedar suelto. ¿Sabes qué es lo más triste? Le dijo una tarde a Inés, mientras tomaban café en el porche. Que yo ya no le tengo miedo. Solo me indigna que siga creyendo que puede torcerlo todo a su antojo. Entonces úsalo. Esa indignación puede ser poderosa si sabes dirigirla. Y tú ya aprendiste cómo. Laura sonrió. Era cierto. Por primera vez, sentía que estaba enfrentando a Esteban no desde el dolor, sino desde la dignidad. Una tarde, al volver del supermercado, encontró en el parabrisas de su coche una nota escrita con tinta negra. Aún no termino contigo. Esa casa es mía también. No tenía firma, pero no era necesario. Guardó la nota, tomó una foto y la envió a Claudia. Perfecto, respondió la abogada. Acaba de darnos otro punto a favor, acoso posterior al divorcio. No se cansa de escupir para arriba. La noche anterior a la audiencia fue larga. Laura preparó su ropa, su bolso, su carpeta. Pero también encendió una vela frente a la foto de su madre, en el pequeño altar improvisado que tenía en su habitación. Le habló en silencio. Le agradeció por la casa, por la fuerza heredada, por enseñarle que incluso las mujeres silenciosas pueden ser poderosas cuando el momento lo exige. Se acostó tarde. Y aunque el sueño fue intermitente, no tuvo pesadillas. Soñó, de hecho, con la casa. Pero no con la posibilidad de perderla, sino viéndola como era ahora, llena de luz, con sus plantas en flor, con su estudio lleno de dibujos. Un refugio verdadero. La mañana llegó. Se vistió sin exagerar, blusa azul marino, pantalón recto, cabello recogido. Se miró al espejo por última vez antes de salir. No era la mujer rota que alguna vez lloró en silencio en el baño mientras Esteban dormía plácidamente. Era otra. Manejando hacia el juzgado, respiró hondo varias veces. En la radio, sonaba una canción instrumental suave que contrastaba con la tensión que sentía en el pecho. Al llegar, se estacionó con calma. Salió del coche, ajustó la carpeta bajo su brazo y caminó hacia la entrada principal. Del otro lado del estacionamiento, Esteban descendía de una camioneta negra con lentes oscuros y una sonrisa confiada. Llevaba traje, corbata llamativa y un aire de suficiencia. Pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Laura, algo cambió. Ella no bajó la mirada. Ella no titubeó. Ella no era la mujer que él había dejado atrás. Y entonces,
Por primera vez, Esteban frunció el ceño. Y dudó. La sala del juzgado familiar número 12 tenía el aire espeso de los lugares donde se respira historia contenida. Bancas de madera pulida, paredes altas con ventanas que dejaban entrar la luz matinal como una promesa de justicia, y un murmullo bajo que se apagaba apenas una figura con toga cruzaba el pasillo. Laura estaba sentada en la banca del lado izquierdo, junto a su abogada Claudia. Mantenía la espalda recta, las manos sobre el regazo y la carpeta con documentos bien sujeta entre los brazos. No había gestos de inseguridad, aunque por dentro su corazón palpitaba con fuerza, como si quisiera advertirle que aún había mucho por enfrentar. Al otro lado del pasillo, Esteban conversaba en voz baja con su abogado. Iba perfectamente peinado, con una corbata azul de rayas que hacía juego con el pañuelo en el saco. Su rostro estaba sereno, demasiado sereno. A Laura no le sorprendía, siempre había sido experto en mantener la fachada del esposo razonable. El hombre correcto. El que no rompe platos, pero sí arranca el mantel sin previo aviso. Cuando la jueza ingresó a la sala, todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 60 años, de rostro curtido pero noble. El tipo de mirada que no se engaña con sonrisas ni con tonos de voz calculados. Se sentó en su estrado, observó el expediente unos segundos y luego levantó la vista. Iniciamos la audiencia. Caso número 4987-24. Parte demandante, Esteban Duarte. Parte demandada, Laura Medina. El secretario leyó el resumen del caso con voz monótona. Laura apenas lo escuchaba. Estaba concentrada en su respiración, en mantener la calma, en no dejar que su mente se deslizara hacia recuerdos que no necesitaba revivir ahora. Había ensayado mentalmente todo con Claudia. Sabía cuándo hablar, qué decir, qué mostrar. No había lugar para improvisaciones emocionales. El abogado de Esteban fue el primero en tomar la palabra. Señoría, represento al señor Duarte, quien viene a este tribunal buscando justicia y equidad. Durante su matrimonio con la señora Medina, vivió en la casa motivo de esta disputa, la cual fue objeto de múltiples mejoras financiadas por ambos cónyuges. Aunque la propiedad está registrada a nombre de la madre de la señora Medina, el señor Duarte tiene derechos adquiridos derivados de su convivencia y del esfuerzo conjunto que representa el matrimonio. Laura no se inmutó. Claudia, con los labios apretados, escribió algo en su libreta. La propiedad en cuestión, continuó el abogado, fue tratada como bien conyugal en la práctica. Mi representado invirtió no solo dinero, sino también tiempo, trabajo y compromiso emocional. No busca despojar a nadie, sino únicamente lo que en justicia le corresponde. Compromiso emocional, pensó Laura con amargura. Qué fácil era disfrazar la manipulación de afecto y las humillaciones de sacrificio. Cuando la jueza le pidió a Esteban que declarara, él se levantó con una expresión grave, como si cargara una cruz sobre los hombros. Su señoría, comenzó con voz tranquila, durante años viví con Laura en esa casa. La cuidé, la remodelé. Invertí tiempo y dinero. En su momento, no me preocupé por registrar nada a mi nombre porque confiaba en que éramos una familia. Pero ahora, tras nuestro divorcio, me he visto en la necesidad de proteger lo que ayudé a construir. No es codicia. Es justicia. La jueza lo observó un momento. Luego revisó los documentos que él había presentado. No había facturas, ni registros de transferencias. Solo fotografías de él en la casa, posando en el patio, pintando una pared, cargando una caja. Nada más. Entonces fue el turno de Claudia. Se levantó con elegancia, pero con firmeza. Abrió la carpeta frente a ella y comenzó a hablar. Con todo respeto, su señoría, esta defensa considera que el intento del señor Duarte de apropiarse de una propiedad heredada es un acto de abuso legal. La casa fue adquirida por la señora Medina antes del matrimonio. Aquí está la copia del testamento, con fecha de registro anterior a la unión conyugal. La jueza hojeó los documentos sin perder expresión. Además, continuó Claudia, presentamos los pagos de servicios, mantenimientos, remodelaciones y prediales hechos exclusivamente a nombre de mi clienta. Ninguna factura coincide con las fechas o montos alegados por el señor Duarte. Y por si fuera poco, presentamos este audio, grabado con el consentimiento de ambas partes, en el cual el demandante expresa lo siguiente. Claudia conectó su celular a una pequeña bocina portátil. Haz lo que quieras con esa casa vieja, Laura.
Ni regalándola la quiero. Yo tengo cosas más importantes en que pensar. El silencio en la sala fue absoluto. Esteban intentó intervenir, pero su abogado lo contuvo con un leve gesto. Laura seguía sin hablar. Estaba ahí, en pie, como una columna firme. Cuando la jueza le pidió declarar, lo hizo sin dramatismo, sin levantar la voz. Su señoría. Esta casa fue un regalo de mi madre. Un refugio. Durante años, viví con una persona que no solo no quiso compartirla, sino que la menospreció. Hoy intenta quitármela no porque le importe, sino porque no soporta que yo haya reconstruido mi vida sin él. No le debo nada. Ni esa casa, ni mi paz. La jueza no dijo nada durante unos segundos. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y los volvió a colocar. Luego, con un tono pausado, pero directo, se dirigió a Esteban. Señor Duarte, tengo una pregunta muy simple. Si esa casa era tan importante para usted, si representaba tanto esfuerzo y compromiso, ¿por qué dijo que no la quería? ¿Por qué firmó documentos, dejó de pagar, y ahora, años después, aparece con esta demanda? Esteban dudó. Por primera vez en la audiencia, buscó palabras y no las encontró. Fue un momento de enojo, tal vez, no lo pensé bien. La jueza lo miró como si ya lo hubiera escuchado todo antes. Y probablemente sí. Años de juicios familiares le habían enseñado a distinguir entre la búsqueda de justicia y la de venganza. Gracias. No tengo más preguntas, dijo ella. La audiencia concluyó sin necesidad de alzar la voz. Ni un grito, ni una escena. Solo el peso de la verdad puesta sobre la mesa. Cuando todos salieron, Laura fue la última en abandonar la sala. Cruzó la puerta sin mirar a nadie, con la frente en alto y los pasos firmes. A unos metros, Esteban la observaba con los puños cerrados, el rostro tenso, sin saber exactamente qué había pasado. Había llegado creyéndose el protagonista, y salió como un actor de reparto sin guión. Inés la esperaba afuera, sentada en una banca de concreto, abrazando su bolso contra el pecho. ¿Cómo te sientes?, le preguntó al verla. Laura tardó unos segundos en responder. Cerró los ojos, inhaló profundamente el aire frío de la mañana y sintió cómo, por primera vez en años, el miedo se le escurría por los poros. Fuerte, respondió con voz serena. Y esa palabra quedó flotando en el aire mientras ambas caminaban hacia el coche. No era una declaración para el mundo. Era una afirmación para sí misma. El juicio había terminado, pero dentro de ella, una parte más antigua también se había cerrado. El silencio que envolvía la casa cuando Laura regresó del juzgado era distinto al de otros días. No era ese silencio pacífico que había aprendido a disfrutar desde su divorcio. Era uno más denso, más cargado, como si las paredes mismas estuvieran procesando lo ocurrido en la audiencia. Dejó la carpeta sobre la mesa del comedor y se descalzó con lentitud. Sintió el suelo frío bajo sus pies. El reloj marcaba las 3:17 de la tarde, pero parecía mucho más tarde. El agotamiento emocional le pesaba en los hombros como una mochila llena de piedras. Aún así, no se permitía derrumbarse. No todavía. Se sirvió una taza de té, sin azúcar, y caminó hasta el jardín. El cielo estaba nublado, como si también necesitara una pausa. Las bugambilias que tanto cuidaba se mecían suavemente con el viento. Laura se sentó en la banca de hierro que daba al seto de jazmines, abrazando la taza entre las manos. Respiró hondo. Sentía una mezcla contradictoria de alivio y tensión. El primer paso del juicio había salido bien, pero sabía que Esteban no se rendiría con facilidad. Y tenía razón. A la mañana siguiente, su celular vibró con una notificación. Era un enlace enviado por Inés. ¿Ya viste esto?, decía el mensaje. Laura hizo clic. El titular la recibió como una bofetada. Hombre denuncia a su exesposa por despojo, solo quiero lo que me corresponde, asegura Esteban Duarte. El video adjunto mostraba a Esteban saliendo del juzgado, flanqueado por su abogado. Frente a los micrófonos, su rostro parecía afligido, ensayado. Su voz, cuidadosamente modulada. No es justo que después de tantos años compartiendo una vida, uno termine siendo tratado como un intruso. Esa casa también fue parte de mi historia. No quiero conflictos, solo equidad. Laura apretó los dientes. Sabía que Esteban era hábil para manipular la narrativa,
pero no imaginó que iría tan lejos como para usar a la prensa local. En cuestión de horas, el video comenzó a circular por redes sociales. Comentarios divididos, frases de apoyo a la mujer que lucha por lo suyo y otros de lástima hacia el exesposo víctima de una injusticia. No tardaron en llegar los mensajes curiosos. Una antigua compañera de la universidad, un vecino de la infancia, incluso un primo lejano que hacía años no le hablaba. ¿Es cierto todo eso, Lau? Dicen que él solo quiere justicia. Laura dejó el celular boca abajo y fue directo al estudio. Necesitaba pensar, estar con sus papeles, con sus verdades. Allí, entre las carpetas de documentos, volvió a repasar los recibos, las escrituras, los audios. Todo estaba en orden. Todo era claro. Pero la voz mediática de Esteban amenazaba con enturbiar el juicio más importante, el de la opinión pública. No respondas nada, le dijo Claudia cuando hablaron por teléfono esa tarde. Que hable él. Que se exponga. Tú, silencio absoluto. El que calla, no otorga, pero tampoco se rebaja. Laura asintió. No era fácil. Nunca había sido una mujer mediática ni confrontativa, pero sentía el fuego arderle en el pecho cada vez que leía una mentira. Aún así, obedeció. Claudia tenía razón. Las guerras silenciosas también se ganan sin alzar la voz. Hay algo más, añadió la abogada con un tono más pausado. ¿Recuerdas aquel documento que firmaron hace años? Esa cesión de derechos que él hizo cuando tú salvaste su crédito. Laura se quedó inmóvil. ¿El de la deuda del negocio que nunca prosperó? Ese mismo. En ese documento, Esteban renunció explícitamente a cualquier reclamo futuro sobre la casa. Fue una escritura privada, sí, pero con peso legal si se demuestra la firma y el contexto. Laura sintió un cosquilleo recorrerle la espalda. Recordaba perfectamente ese día. Él había invertido en un negocio seguro con un amigo suyo, y cuando todo se vino abajo, tenía una deuda que amenazaba con embargar su coche y su cuenta bancaria. Fue ella quien pagó. Y a cambio, él firmó ese papel, casi con desdén, como si fuera solo un trámite sin importancia. Debe estar entre los papeles del divorcio. Lo guardé por si acaso, murmuró. Búscalo, Laura. Ese papel puede ser el jaque mate. Esa noche no pudo dormir. En la penumbra de su habitación, la mente la llevó de regreso a esos años invisibles, donde el abuso no dejaba moretones, pero sí vacíos. Cerró los ojos y aparecieron escenas como pequeñas películas. Esteban criticando la forma en que cocinaba, su tono burlón cuando ella hablaba de sus sueños como ilustradora, su desdén cada vez que mencionaba a su madre o a esa casa. Tu mamá siempre fue una metiche. Esa casa huele a encierro. Deberías dejar de trabajar, no necesitas sentirte importante. No seas dramática, Laura. Nadie te está gritando. Palabras como cuchillo sin filo, que cortaban lento. Recordó también el día en que se atrevió a sugerir que ambos compartieran las decisiones financieras. Esteban se rió. Le dijo que él era quien sabía de números. Desde entonces, ella firmaba sin leer y él movía el dinero como quería. Incluso las remodelaciones de la casa las había pagado sola, con sus ahorros, pero él siempre decía que habían sido por su insistencia, como si ella fuera solo un peón logístico en su imperio doméstico. Se levantó de la cama, cruzó el pasillo y encendió la luz del cuarto que usaba como archivo. Las carpetas estaban ordenadas por colores: azul para los papeles del divorcio, beige para los testamentos, verde para los pagos del hogar. Abrió la azul. Comenzó a revisar hoja por hoja, con manos firmes pero corazón acelerado. Facturas, acuerdos notariales, copias de identificación, papeles de cuentas cerradas, y, al fin, ahí estaba, una hoja doblada en 3 partes, escrita a mano y con la firma de Esteban al final. Yo, Esteban Duarte, declaro no tener interés, derecho ni reclamo alguno sobre la propiedad ubicada en calle Almendros número 48, a nombre de Laura Medina, como parte del acuerdo para saldar la deuda personal registrada a mi nombre. Fecha: 14 de febrero de 2018. Laura sintió que el pecho se le abría. No solo por el contenido, sino por la fuerza que significaba encontrar eso en ese momento. Una prueba, sí, pero también una metáfora. Había guardado su verdad por años, y ahora la tenía en sus manos. Volvió a su escritorio, encendió la lámpara de lectura y colocó el documento sobre la mesa. Lo observó largo rato.
Su letra seguía ahí. Su firma. Su desprecio convertido en prueba. Suspiró, profundo, como quien sella una decisión. Lo metió con cuidado en una carpeta nueva, lo protegió con una funda plástica y lo colocó encima del resto de las evidencias. Luego, sin apartar la mirada del documento, murmuró con voz baja pero firme. Ahora sí estoy lista. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, sonrió no por alivio, sino por certeza. El reloj del vestíbulo del juzgado marcaba las 8:42 de la mañana cuando Laura llegó. El ambiente estaba envuelto en un murmullo expectante, un eco sordo de pasos apresurados, carpetas abriéndose, y voces bajas cargadas de estrategia. El mismo lugar donde semanas antes había sentido la presión de la mirada de Esteban, ahora la recibía con otra energía. No era tranquilidad, no. Pero tampoco miedo. Llevaba puesta una blusa de lino blanca y pantalón gris perla. El cabello lo traía suelto, ligeramente ondulado, como lo solía usar en sus años de juventud. No era un detalle casual. Aquella mañana no solo había elegido qué ropa ponerse, había decidido cómo quería entrar a esa sala, de pie, entera, sin disfraces ni escudos. Ya no se trataba de resistir, sino de demostrar. Claudia la recibió en la entrada del juzgado con una ligera sonrisa y un gesto de afirmación. No hacía falta decir nada. Ambas sabían que ese día podía marcar un antes y un después. ¿Lista?, preguntó, mientras sostenía la carpeta con los documentos clave. Lo estuve desde la primera mentira que me tragó en silencio, respondió Laura con serenidad. Cuando entraron a la sala, ya Esteban estaba ahí. Sentado en su lado del estrado, vestido con un traje nuevo, ojos brillantes y un aire desafiante. Llevaba consigo una actitud sobreactuada, como si hubiera ensayado para una obra de teatro en la que interpretaba el papel del hombre herido, del esposo abandonado que solo quería lo justo. Laura no lo miró. Se limitó a tomar asiento junto a Claudia, desplegar sus documentos sobre la mesa y esperar. A las 9 en punto, la jueza apareció. Era la misma que en la primera audiencia, con su rostro severo pero justo. Se sentó y pidió a ambas partes que comenzaran. Mauricio, el abogado de Esteban, tomó la palabra primero. Su tono era el de alguien seguro de que tiene un as bajo la manga. Su señoría, hoy presentamos un nuevo argumento que consideramos fundamental. El documento que la parte demandada quiere usar como evidencia fue firmado bajo presión emocional. Mi representado alega que no estaba en plenas condiciones de juicio cuando lo firmó. Fue manipulado durante un periodo de vulnerabilidad económica y personal. Es decir, su consentimiento fue viciado. Laura sintió un leve hormigueo en la nuca. Esteban no cambiaba. Si algo no le salía como quería, siempre encontraba la forma de victimizarse. La jueza arqueó una ceja. ¿Tienen pruebas de esta supuesta coacción? Lo que tenemos, interrumpió Esteban antes de que su abogado pudiera responder, es la verdad. Yo confié en Laura. Ella me hizo firmar eso cuando estaba desesperado. Jamás pensé que usaría ese papel en mi contra. Claudia se levantó con calma. Abrió la carpeta, sacó el documento y lo colocó sobre la mesa central. Aquí está la cesión de derechos firmada por el señor Duarte, con fecha y hora registrada, sin ninguna irregularidad. El documento fue redactado por él mismo y contiene referencias explícitas al motivo del acuerdo. Además, mi clienta conserva las transferencias bancarias realizadas para saldar la deuda personal de él, como parte del compromiso mutuo. La jueza tomó el documento, lo revisó con detenimiento. Mientras lo hacía, Claudia encendió la bocina portátil y colocó un audio. Haz lo que quieras con esa casa vieja, Laura. Ni regalándola la quiero. Yo tengo cosas más importantes en que pensar. La sala quedó en silencio. Eso fue hace años, estaba molesto, intentó explicar Esteban. Y también tenemos registros de los pagos realizados por la señora Medina durante más de una década. Todos a su nombre. El señor Duarte no figura en ningún documento oficial ni ha presentado evidencia concreta que respalde sus supuestas aportaciones, añadió Claudia con serenidad. La jueza dejó de leer. Cerró la carpeta. Se quitó los lentes y cruzó las manos sobre la mesa. Señor Duarte, ¿tiene algo más que agregar? Esteban respiró hondo. Por un instante, pareció que se iba a contener. Pero algo en su interior se rompió. Sí, tengo algo más. Alzando la voz,
con el rostro enrojecido. Ella me debe algo. Por todos esos años. Por todo lo que sacrifiqué. Y ahora resulta que se queda con todo y yo con nada. Eso es justo. La sala se tensó. Claudia giró lentamente hacia Laura. No fue necesario decir nada, lo que temían que ocurriera, acababa de ocurrir. Esteban, por sí solo, había cavado el pozo bajo sus pies. La jueza lo miró fijamente. Señor Duarte, su declaración no solo es improcedente, es reveladora. Usted no está aquí buscando equidad. Está buscando revancha. Y eso, en este tribunal, no tiene cabida. Silencio. Absoluto. El veredicto se dictó minutos después. La jueza fue clara, directa, sin rodeos. Este tribunal declara que la propiedad ubicada en calle Almendros número 48 pertenece legalmente a la señora Laura Medina, por derecho de herencia, uso y manutención comprobada. Se desestima la demanda del señor Duarte. Además, se ordena una multa por abuso del procedimiento judicial y tentativa de apropiación indebida. Queda asentado que el demandante ocultó información durante el proceso de divorcio, lo cual será remitido a revisión fiscal para su debida evaluación. Laura no parpadeó. No lloró. No exhaló de golpe. Solo cerró los ojos un segundo, sintiendo como algo muy antiguo, una herida, un nudo, un miedo, se deshacía en su interior sin hacer ruido. Esteban no dijo nada. Su rostro era una mezcla de rabia y humillación contenida. Ni siquiera su abogado se atrevió a mirarlo. Cuando Laura salió del juzgado, el aire parecía más ligero. El sol estaba alto, pero no quemaba. Caminó despacio, con pasos firmes. No se trataba solo de ganar un juicio. Se trataba de recuperar algo que no tenía precio, su voz, su dignidad, su historia. En el pasillo, algunas mujeres que habían estado presentes durante la audiencia la seguían con la mirada. Una de ellas, de cabello gris recogido en una trenza, rostro sereno, mirada empática, se le acercó en silencio, la tocó suavemente en el brazo y le dijo: «Gracias, por demostrar que se puede ganar sin gritar». Laura no supo qué decir. Solo la miró y asintió, con una sonrisa que venía desde el alma. Era la primera vez, en mucho tiempo, que sonreía sin peso en el corazón. Ya no había necesidad de defenderse. Lo había hecho. Y lo había hecho bien. Caminó hacia la salida con el mismo paso firme con el que había entrado. Pero ahora, por dentro, algo era distinto. Más libre. Más ligero. Más suyo. Había pasado un mes desde la última audiencia, pero Laura aún se despertaba algunas mañanas sin creerlo del todo. A veces, mientras preparaba café o regaba las plantas, se detenía unos segundos en medio de la rutina, como si necesitara confirmar que todo lo vivido no había sido un sueño. La casa estaba en calma. Los días transcurrían con una dulzura nueva, sin sobresaltos, sin temores ocultos, sin pasos ajenos resonando en el pasillo. La cocina olía nuevamente a pan horneado, el estudio estaba lleno de bocetos, y el jardín de su madre, florecía como nunca antes. Laura había decidido no quedarse solo con la historia que otros contaban de ella. Por eso, en su estudio, frente a una vieja libreta de hojas gruesas, comenzó a escribir lo que sería su primer libro ilustrado, La casa de mamá. No sería una novela ni un ensayo tradicional. Sería una mezcla de memorias, dibujos y reflexiones sencillas sobre cómo reconstruirse cuando la vida te derrumba en silencio. No quería venganza. Quería compartir. Y sobre todo, quería dejarle algo a otras mujeres que, como ella, habían callado mucho tiempo. Cada página era una forma de sanar. En los dibujos aparecían pequeñas escenas de su infancia, las manos de su madre sembrando flores, la ventana de la cocina abierta mientras el viento movía las cortinas. Y entre ilustración e ilustración, frases nacidas desde lo profundo. No siempre se gana gritando. A veces se gana sobreviviendo sin perderte. El control no siempre grita, a veces susurra para que no lo notes. Una mujer sola no está rota. Está volviendo a sí misma. Los mensajes comenzaron a llegar sin que ella los buscara. A través de redes sociales, personas compartían artículos del juicio, capturas del veredicto, frases suyas reproducidas como mantras de resistencia silenciosa. No lo había planeado así, pero su historia se volvió una referencia para otras mujeres que enfrentaban batallas parecidas.
Algunas escribían con gratitud. Laura, gracias. Por ti me animé a dejar a mi pareja después de años de manipulación. Tu historia me recordó que la justicia también puede estar de nuestro lado. Nunca antes había sentido que una mujer como yo podía ganar, sin gritar. Laura leía cada mensaje con humildad. No respondía todos, pero los guardaba. Eran semillas. Pruebas de que algo estaba cambiando. Inés, como siempre, era su cómplice en ese nuevo capítulo. Visitaba la casa con frecuencia, llevándole libros, comida casera o simplemente su risa, que seguía siendo una medicina infalible. Eres viral, Laurita, le dijo un día entre risas, mientras le mostraba un video donde una mujer usaba una frase suya como fondo de un reel en TikTok. Solo soy una señora con una casa y muchas heridas, respondió Laura, sonriendo. No, amiga. Eres una mujer que supo defender su vida, sin perder la dignidad en el intento. Eso vale oro. Una tarde nublada, mientras organizaba viejos documentos para guardar todo lo relacionado con el juicio en una caja definitiva, Laura encontró algo inesperado. Un sobre blanco, sin remitente, entre cartas del banco y folletos publicitarios. Lo abrió sin prisa. Adentro, una hoja doblada cuidadosamente. Reconoció la letra de inmediato. Esteban. Laura. He estado pensando mucho desde que me fui de la ciudad. No tengo excusas ni respuestas. Solo quería decirte que lamento si alguna vez te hice sentir mal. No era mi intención. Sé que me equivoqué. No espero que me perdones, pero pensé que debía escribirte al menos una vez para reconocerlo. Espero que estés bien. Esteban. Laura se quedó inmóvil. No había ira, ni tristeza. Solo una especie de vacío neutro. Leyó la carta 2 veces más, con la atención de quien examina un texto con lupa, buscando verdad entre líneas. Y no la encontró. No había un reconocimiento real, ni un arrepentimiento profundo. Solo frases vacías. Un si te hice sentir que diluía la responsabilidad en una suposición. Un no era mi intención que negaba el daño concreto. La dobló de nuevo, con cuidado. Caminó hasta su cuarto, abrió una caja de madera donde guardaba cartas, fotos antiguas y recuerdos importantes. Depositó la carta ahí, sin rencor. No necesitaba responderla. Había llegado a ese punto extraño donde el silencio era más elocuente que cualquier palabra. Donde el perdón ya no era una transacción, sino una decisión privada, seguir sin cargar lo que no le correspondía. Una semana después, mientras la luz dorada del atardecer se colaba por las ventanas del comedor, Inés llegó con una botella de vino y 2 copas. Hoy no vengo a hablar de él, dijo, entrando con una sonrisa. Vengo a brindar por ti. Se sentaron en el jardín, entre los geranios y las lavandas. Laura sirvió el vino con manos tranquilas. Hablaron del libro, de la posibilidad de autopublicarlo, de lo irónico que era que su historia más íntima se convirtiera en un acto público. ¿Y has pensado en vender la casa?, preguntó Inés con tono casual. Laura giró el rostro hacia la fachada, con sus ventanas de madera, la bugambilia trepando por la reja y el mural que había pintado en el muro del patio. Respiró profundo antes de responder. No. Esta casa ya no es solo un techo. Es mi victoria silenciosa. Inés asintió sin decir nada más. Lo entendía. No hacía falta explicar más. Minutos después, Laura se quedó sola. Caminó descalza por el jardín, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies. El cielo estaba teñido de tonos naranjas, violetas y dorados. La brisa le acariciaba el rostro. En ese instante, cada parte de su cuerpo parecía encajar perfectamente con el paisaje. Se detuvo frente al jazmín más antiguo, el que su madre había sembrado cuando ella era niña. Lo regó con cuidado. Luego alzó la vista y miró cómo las hojas se mecían con la brisa. Cerró los ojos. Y entonces, en voz en off, como si sus pensamientos flotaran sobre la escena, se escuchó su reflexión final. No todas las guerras se ganan gritando. Algunas se ganan con documentos y dignidad. Y así, bajo ese cielo que ya no pesaba, con los pies firmes sobre la tierra de su madre, Laura se convirtió en lo que había luchado por ser todo este tiempo, una mujer libre, fuerte y profundamente en paz. La historia de Laura no es solo la de una mujer enfrentando a su exmarido.
Es la de tantas mujeres que un día despiertan y descubren que han vivido bajo una sombra que no les pertenecía. Es la historia de una dignidad reconstruida con paciencia, estrategia y amor propio. No todos los gritos se oyen. Algunos son suspiros convertidos en resistencia. No todas las heroínas usan capas. Algunas usan carpetas, silencios, y la memoria viva de quienes las criaron con amor. Laura no ganó con odio. Ganó con pruebas, con inteligencia, y con la certeza de que el poder verdadero no está en la revancha, sino en la reconstrucción. Y esa es la victoria más grande, volver a casa y reconocerse. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.